Muy buen día para todos. En el día de hoy estaremos revisando algunas preguntas y respuestas correspondientes a la exógena que se presentará en este 2025, el año grabable 2024, para lo cual me guiaré de la página de la DIAN, en la cual aquí en esta pestaña de impuestos, dentro de sociedades en información exógena tributaria, podemos encontrar una sección que se llama preguntas frecuentes. Aquí seleccioné algunas de todas estas y pues es así como las vamos a revisar. No todas están actualizadas, hay unas que están como un poco obsoletas, pero hay otras que sí nos pueden servir de mucha ayuda. Por ejemplo, aquí una de ellas es cómo puedo obtener mi información exógena tributaria como persona natural. Recordemos que desde nuestro portal, en la sección de consultar información exógena, podemos como tal descargar esa información también que nos reportan otros. En este caso podemos ver de que la información que se puede como tal visualizar son los movimientos y saldos de cuentas corrientes de ahorros y AFC, los ingresos por diferentes conceptos salariales, retenciones practicadas, consumos, préstamos y ahorros voluntarios. Son como tal los principales que aparecen en ese informe. Aquí hay otra pregunta. En mi información exógena aparecen inconsistencias. Yo no recibí esos pagos ni hice esas transacciones. ¿Qué debo de hacer para que esa persona o empresa corrija? Aquí la respuesta es, si la información reportada por terceros presenta inconsistencias, tales como registros duplicados o no tuvo transacciones con el que lo reporta o los valores que informan su nombre no son los correctos, entre otros, debe comunicarse o requerir a la persona natural o jurídica que suministró la información para que realice las modificaciones a que haya lugar. Es así entonces de que tener en cuenta si nos llegan a reportar o alguna persona o alguna entidad las llegan a reportar por algún tipo de valor que no es o algún tipo de transacción que jamás se celebró, pues tiene que dirigirse uno directamente a la persona natural o jurídica para que ésta corrija dicha, dicha exógena en cuanto a ese registro. Aquí pues también se nos habla de si la DIAN puede corregir y nuestra facultad es como tal la entidad y la persona natural que tiene que resolver como tal la corrección, y también nos señala de que la corrección aparecerá a las 72 horas de presentarse dicha actualización. Entonces es importante tener todos estos casos porque se presentan muy a menudo. Aquí es obligatorio contar con la información exógena para poder presentar mi declaración de renta. Aquí dice la información de exógena tributaria no es imprescindible en ningún momento, reemplaza la información de su realidad económica, ni lo exonera de declarar los valores ciertos que corresponden a su declaración, los cuales son de su exclusivo conocimiento. Claro está que aquí dice que no es imprescindible, pero es necesario que se cumpla con el deber formal de presentarlo. Aquí también nos señala de que si se recibe la factura en enero 18 y se reconoce la transacción en diciembre, ¿en qué año se debe reportar? En este caso pues nos ponen un ejemplo pues ya bastante viejito, pero todavía sigue aplicando porque como tal nos dice, se debe reportar los pagos a bonos en cuenta, deducibles o no deducibles, en el periodo gravable en que correspondan en el periodo grabado en el que correspondan y en concordancia con el artículo 771 raya 2. Para el caso de su ejemplo, el pago o abono en cuenta debe ser reportado en el 2017, que es donde como tal corresponde el periodo gravable de dicha factura. Los intereses presuntivos se deben reportar en la exógena. Aquí no, las respuestas no se reportan. Las cuantías menores como tal se acumulan por concepto. Sí, las cuantías menores se deben acumular por cada uno de los conceptos según corresponda. Esto es una de las dudas pues bastante comunes en las que uno se pregunta si todas esas cuantías menores van acumuladas solamente en un ítem, pero no, resulta que hay que acumularlas, pero es por concepto. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, aquí también se nos habla, en el año grabable a reportar se efectuó un reintegro por retención a fuente a título de renta cuyas retenciones se habían descontado en el año grabable anterior. ¿Cómo se presenta esa situación en la información exógena? Pues en el formato 1001, como tal en el concepto 5028, está ese concepto para reportarlas.
La venta de activos fijos, ¿cómo debe informarse? Aquí nos señalan de que en el formato 1007, concepto 4002, otros ingresos brutos, se debe reportar como tal. Bueno, aquí los costos y gastos solicitados como deducción en la declaración de renta que se han reportado en otros formatos también deben informar en el formato 1011. Debe reportar en el formato 1011 a nivel general. Recordemos que en ese 1011 se acumula como tal y se informa a nivel general, sin relacionar terceros. Simplemente es como tal el valor completo. Y para terminar, esta también es una de las preguntas bastante importantes y es posible compensar los valores negativos con algún otro concepto que se haya sido pagado al trabajador para no arrojar valores negativos en el formato 2276. Entonces aquí se nos aclara que no se pueden reportar como tal valores negativos. Es más, si uno intenta prevalidar en la macro que se tiene para la exógena, pues directamente si se encuentra un valor negativo, se nos arroja un valor, por tanto, pues no se puede. Aquí también nos dice, se debe de presentar los valores con las especificaciones determinadas, como valores positivos, enteros y sin puntos y comas. Ya contablemente, pues es otro tema, ¿cierto? Si se necesita ya ajustar como tal una partida que tiene que reflejarse como tal ya positiva, pues ya se tendrá que evaluar para que no se presente de forma negativa. Listo, eso son como tal las preguntas básicas que logré hallar de este portal de la DIAN. Aquí hay otras que se pueden revisar. También recordar que está en la cartilla y un glosario para también aclarar varias dudas de la información exógena. Muchas gracias, nos vemos en los próximos videos.